Hoy vamos a romper 5 mitos de la ciberseguridad que ya deberían haber sido rotos hace años, pero que todavía la gente sigue pensando que son reales. Veamos. Mito número 1, que por suerte ha pasado bastante de moda, es esta idea de que era importante por cuestiones de seguridad andar cambiando las contraseñas con frecuencia. Quizá ustedes los recordarán, sufrir constantemente los mensajes en la oficina, los correos electrónicos, diciéndonos que cada 30 días o 90 días debíamos cambiar la contraseña. Hay gente que todavía piensa que esta es la mejor forma de mantenerse seguro, pero esto ha sido probado que trae una enorme cantidad de inconvenientes. Desde el hecho de que la gente terminaba usando contraseñas más sencillas y simplemente cambiaba un solo dígito o un número al final de la contraseña o cambiaba el mes, hasta cosas incluso peores, que es el hecho de que reusar la misma contraseña en todos lados para no tener que andar olvidándose cada vez que la cambiaba. Entonces lo que descubrimos es que en realidad cambiar las contraseñas generaba más vulnerabilidades que soluciones, y que en realidad si una contraseña está comprometida, pues tenemos que tener otras medidas para identificar eso, y por eso siempre estamos proponiendo que los usuarios trabajen con un segundo factor de autenticación. De esa forma, aunque un criminal pueda tener el usuario y una contraseña, no tiene suficiente información para poder entrar a una cuenta, y de esa forma también le facilitamos la vida a la gente al no pedirle todos los meses o cada 3 meses o cada 6 meses, depende qué tan pesado era la persona de tu organización que te estaba persiguiendo para que cambies contraseñas. Así que por suerte este mito de que cambiarlas es más seguro ha desaparecido. Mito número 2. Tiene que ver con esta idea de que las empresas más pequeñas por alguna razón son menos hackeadas que las empresas más grandes. En realidad no, nada más alejado de la realidad. Muchísimos hackers apuntan a empresas más pequeñas básicamente porque son más sencillas y son más económicas de atacar. Lo que sucede con muchísima frecuencia es que las empresas pequeñas rara vez denuncian este tipo de incidentes, sobre todo cuando son incidentes relativamente pequeños, y aunque lo denuncien, como son incidentes en proporción pequeños, no terminan saliendo en los diarios o en las noticias, generándonos la idea, la impresión, la sensación de que solamente se ataca a los Coca-Cola, a los IBM, a los Microsoft. Sin embargo, todas las empresas hoy por hoy están siendo víctimas de ciberataques. La diferencia es cuánto de esos ciberataques nos enteramos y cuánto no. Y si nos sentamos a meditar sobre este tema, la pregunta sería ¿por qué solo nos enteramos de aquellos ataques que son más sensacionalistas? Bueno, probablemente esto tiene que ver con la dinámica de los medios y de que obviamente las empresas más grandes tienden a tener un impacto que afecta a una mayor cantidad de personas, lo cual es evidente que por esto sean más públicamente conocidos. Sin embargo, si estás a cargo o si trabajas en una empresa pequeña, te diría que las probabilidades de ser atacado son incluso más altas que en una empresa grande, porque tus medidas de seguridad, tu inversión en ciberseguridad es probablemente menor, incluso en proporción, y además la capacitación que recibes o el entrenamiento que recibes, la cantidad de gente que hay orientada a mejorar la ciberseguridad de tu organización, los proveedores que utilizas y demás, pueden ser todos causantes de mayores ataques. Y esto lo tienes que pensar desde el punto de vista del atacante, que le simplifica la vida el que tengas menor infraestructura de ciberseguridad, y entonces le es más económico intentar atacar la organización. Y por ende es un juego de números para el atacante. Buscará atacar a la mayor cantidad de organizaciones al menor costo posible. Así que las empresas pequeñas sí son víctimas de ciberataques y con muchísima frecuencia en los últimos años. Mito número 3 tiene que ver con la magia de los antivirus y la idea de que tener un antivirus nos va a proteger de la mayoría de los problemas de ciberseguridad. Nada más alejado de la realidad. Esto tiene que ver con que realmente la mayoría de los ciberataques suelen necesitar algún tipo de participación por parte del usuario. Es decir, muchos requieren algún tipo de social engineering o algún tipo de ingeniería social, como decimos en español, ya sea que el usuario haga clic en algún correo, que abra un archivo, que tome una medida que quizá no debería tomar, que inserte un USB o un pendrive en su ordenador. Y si bien algunos antivirus pueden ayudar a detectar este tipo de comportamientos y notificar al usuario que hay algo peligroso, el usuario normalmente cuando suele comportarse de esta manera, hacer clics en links que no debería hacer y demás, suele tener algún tipo de justificación que lo motiva a ir más allá de donde debería ir. Es decir, estos PDFs que no se deberían abrir,
A veces vienen con información confidencial o presentan información sobre sueldos o sobre futuros aumentos o sobre... puede ser cualquier cosa que el usuario esté interesado. ¿Y por qué insisto con esto? Porque encontramos muchos casos en donde por más que había un antivirus y hubo una notificación, si el usuario realmente estaba interesado en el contenido de ese archivo, de ese documento, de ese link o lo que sea, el usuario, como muchas veces, va a hacer clic en gracias por la información, decido igual continuar y va a terminar siguiendo su comportamiento. Entonces, lo que vemos es que muchos de los atacantes hoy por hoy no están inclinados a trabajar en, digamos, tipos de ataques que puedan ser detectados por antivirus. Sí, es verdad que una vez ejecutado el ataque, los antivirus son bastante útiles para detectarlos, incluso cuando se toma control de un ordenador, es decir, cuando un atacante inyecta o instala malware en un ordenador, pues es muy posible que varios antivirus puedan detectar este comportamiento. Pero, insisto, muchas veces la mayoría de los ataques no tienen que ver con el usuario instalando o bajando algo, sino que puede ser con el robo de credenciales. Por ejemplo, con el usuario ingresando en un link que no debería haber entrado y en ese link se le piden sus contraseñas de correo electrónico, sus contraseñas de Instagram o de Facebook o de lo que sea, y entonces el hacker en este momento ha capturado esas contraseñas sin necesidad de ningún archivo, sin necesidad de instalar nada en el ordenador del usuario. Y de esta forma el antivirus no tiene nada que detectar. Es verdad que los antivirus han avanzado bastante y algunos muy buenos antivirus empiezan a detectar sitios falsos, empiezan a detectar comportamientos peligrosos y pueden, en muchos casos, avisar a los usuarios si alguna de estos comportamientos puede ponerlos en riesgo. Pero lo que vemos también muy frecuentemente es que si los usuarios instalan un antivirus, creen que porque no haya saltado ninguna notificación del antivirus, entonces lo que están haciendo es correcto. Y ese es el tipo de comportamiento que desde ciberseguridad buscamos cambiar. El antivirus está bien que esté, es una recomendación en general tener un antivirus, pero deberíamos comportarnos como si no tuviéramos un antivirus y en el caso de que algo aún así se nos haya saltado, pues está bien tener al final un antivirus que lo pueda llegar a detectar. Pero lejos de detectar o de prevenir la mayoría de los ciberataques. Mito número 4. Tiene que ver con esta idea de que el hacker, el atacante, siempre es una persona del exterior. Y esto no es del todo correcto. Muchas veces cuando hacemos el análisis forense de un ciberataque o nos sentamos a estudiar cómo se produjo, generalmente existe algún componente de lo que llamamos un inside job o un trabajo interno, es decir, algún empleado o ex empleado de la organización que ha provisto algún tipo de dato hacia un tercero o que se ha quedado con un acceso remoto o que se ha quedado con credenciales. Esto es un tipo de ataque muy común porque es muy económico, es decir, una persona puede terminar de trabajar en una organización, esperar 1 año, 2 años, 3 años y probablemente la mayoría de las organizaciones como la que tú perteneces no cambian las contraseñas cada 1, cada 2 o cada 3 años. Y esto es especialmente peligroso si el acceso a distintos ambientes como de producción o VPNs o demás no se hace mediante el usuario de la persona, es decir, su correo electrónico, por ejemplo, o su cuenta de dominio, sino que se hace mediante admin 123 o admin 1234. Esto quiere decir que cualquiera puede entrar porque todos usan las mismas credenciales. Y por lo tanto, un ex empleado puede darle esta información a un atacante o puede realizar él el ataque. Y entonces esta persona puede entrar a lo que sea, pueden ser servidores de prueba, servidores de producción, es decir, robo de credenciales, etc. Por lo tanto, hay que siempre tener en cuenta que gente dentro de la organización o ex empleados de la organización son una posible fuente de ideas para ciberatacantes. Así que a tener en cuenta. Mito número 5 tiene que ver con esta idea anticuada sobre la defensa de una organización o de una empresa en particular que obedece a la vieja historia como del castillo, ¿no? El levantar la muralla alrededor del castillo y entonces todos los que estemos dentro de la muralla estaremos seguros y los que están, digamos, del lado afuera son los malos. Entonces la mejor forma de proteger el castillo era levantar las murallas más altas, hacer lo más difícil posible el atravesar esas murallas, posiblemente poniendo pocas puertas y muy bien custodiadas, y entonces lo que sucedía dentro de las murallas nos podíamos quedar tranquilos que era algo seguro. Esta lógica se vino implementando y se viene haciendo hace muchísimos años en ciberseguridad, pero las cosas están cambiando, por suerte, con metodologías y conceptos como lo que llamamos Zero Trust o confianza cero, en donde damos vuelta a esta ecuación
y empezamos a desconfiar de todo. Es decir, que todo parte de un nivel de confianza cero hasta tanto se demuestre que tiene suficientes puntos, por así decirlo, como para que confiemos en esta persona o en este dispositivo. Y los puntos se adquieren, por ejemplo, verificando desde dónde se está conectando, si tiene las últimas actualizaciones de seguridad o los últimos parches, si esta persona está usando sus credenciales habituales, si hace mucho que no se conecta, si ha vuelto de vacaciones, si está usando su dispositivo habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea aquí es nuevamente cambiar este paradigma. Es decir, tener barreras altas solo nos asegura que va a ser difícil entrar, pero también nos demuestra en la experiencia y en los análisis forenses que hacemos de los ciberataques ocurridos, es que también hace muy difícil, porque invertimos demasiado en seguridad y poco en monitoreo, y hace muy difícil identificar si tenemos atacantes dentro, qué es lo que hacen una vez que están dentro y demás. Por lo tanto, lo que hoy se busca y la propuesta que se suele hacer a las organizaciones es empezar a cambiar este balance de poder y de inversión y decir, ya no nos enfocamos tanto en asegurarnos que nadie entre, pero invertimos también muchísimo en ver qué pasa con los que están adentro, en desconfiar de todos y de todos los dispositivos y de todos los usuarios, en ir pidiendo validaciones mientras están trabajando si quieren acceder a distintos niveles de documentos, etc. La idea es cambiar el paradigma. Ya no podemos creer que los de afuera son inseguros y los de adentro son seguros. Y de hecho lo que hacemos en muchas organizaciones cuando auditamos o cuando las evaluamos es pensar, asumir, diría yo, que siempre hay un atacante dentro de la organización. Que no importa lo que pase, no importa las medidas de seguridad, tenemos que siempre asumir que hay un atacante que está dentro de nuestra red, dentro de nuestra organización. Y siempre tenemos que pensar que si ese atacante ya está ahí, ¿cómo lo vamos a detectar? ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a frenar? ¿Y cómo lo vamos a aislar? Todas estas preguntas son hoy este cambio para romper con el mito número 5 de que lo importante es mantener unas buenas defensas y que todo lo malo quede del lado de afuera. Con esto terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes un comentario, que le des like y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.